buenas noches, bueno, buenas tardes, no son noches, todavía no son noches. Eso cuando llega esta hora y es de día, es buena señal. Cuando llega esta hora y es de día, es buena señal. Quiere decir que ya viene el verano. Quiere decir que ya empezamos. Bueno, les mando un saludo muy especial a los que están a través de la emisora. Desde aquí, desde Torremolinos, hay un ambiente bien chévere, un ambiente de fiesta. Ya empezamos la fiesta. Ya empezamos la fiesta. Y yo creo que ustedes ya intuyen y saben a qué me refiero. ¿Ya ustedes más o menos saben o no? Sí, porque esta semana tenemos fiesta. Tenemos una fiesta muy especial. Bueno, ¿cómo nos fue esta semana? Bueno, hay un tema bien especial que vamos a tocar hoy. Vamos a entrar al lío, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en el estudio de la palabra el día de hoy, después de este tiempo de alabanza. Mire, esta semana tenemos una fiesta. Esta semana se nos viene una fiesta. Sí, está sonando. Esta semana se nos viene una fiesta muy especial, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Y esta fiesta de la Pascua es un tiempo de libertad. Vamos a mirar un poquito algunas generalidades sobre las fiestas solemnes y sobre todo la fiesta de la Pascua, porque a partir de hoy empieza la cuenta otra vez. ¿Se acuerdan que cada año lo hemos hecho? Y cada año hacemos una cuenta desde la Pascua hasta que terminamos en el Día de los Tabernáculos, una cuenta, unos tiempos que celebramos o que conmemoramos que son muy especiales para nosotros. La fiesta de la Pascua, mire, este tema lo he llamado la Pascua, tiempo de libertad. Y desde tiempos muy antiguos Dios viene hablando a nuestras vidas. Y entonces podemos ver en la Biblia que nos habla a través de la naturaleza. Hay un salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Eso es el Salmo 19. ¿Y cómo que los cielos cuentan? Claro, cuando usted ve los cielos, cuando usted ve el mar, cuando usted ve la naturaleza perfectamente puesto todo, pues definitivamente tenemos que ver, o eso nos deja ver, que detrás de todo ese diseño, detrás de todo ese paisaje, detrás de todo ese cuadro, hay un autor. Y la naturaleza misma se encarga de mostrarnos a Dios. Ahora, Dios nos habla a través de su palabra también. Dios nos habla a través del Señor Jesucristo, lo dice en Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1 nos empieza el libro diciendo, la carta diciendo: Dios antes hubo hablado por los profetas y tales, y ahora nos habla por su Hijo. Entonces Dios nos habla a través de Cristo, pero también Dios nos habla a través de figuras, a través de imágenes, a través de acciones. Y aquí cuando hablo de imágenes, quiero aclarar algo, que esto no tiene nada que ver con el mandamiento que nos dice el Señor que no adoremos imágenes. Esto aquí yo quiero aclararlo. ¿Por qué? Porque Dios dio un mandamiento de no adorar imágenes. Y es un mandamiento que lo tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida. Pero Dios nos deja ciertos cuadros, como ciertas fotografías, ciertas imágenes para que recordemos las cosas poderosas de Dios. Por ejemplo, la Santa Cena. Digamos, Dios nos dejó la imagen de la Santa Cena, no el cuadro de la Santa Cena de Leonardo da Vinci, no pensemos en ese cuadro, que eso es otra cosa. Pero Dios nos deja la imagen de la Santa Cena, ¿para qué? Para que recordemos la muerte y la resurrección del Señor. O sea, para recordar algo. O sea, Dios nos da un recorderis, como lo que llaman en técnicas de estudio la memotecnia. Es decir, usted se recuerda a través de algo, a través de un símbolo, a través de algo que usted ponga, a través de un color. Mire, Dios nos deja figuras, nos deja imágenes, nos deja acciones. Y vamos a Romanos 1:20, alguien que me lo busque, por favor. Romanos 1:20, alguien que me lo busque rapidito. Y si me regalan un vasito con agua, por favor, que estoy un poquito seco. Romanos 1:20, dice así. ¿Quién lo tiene? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
Mira lo que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Mire, primero dice, las cosas invisibles. Gracias, Carlos. Porque las cosas invisibles se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Entonces aquí en Romanos 1:20, el Señor nos está diciendo que esas cosas que se hicieron en el pasado eran un símbolo y nos estaba Dios comunicando a Dios y a Cristo a través de esas cosas. Por ejemplo, si vamos al tabernáculo, todo el tabernáculo es una imagen de Cristo. Todo, absolutamente todo. La puerta, el altar, los colores de las cortinas, el arca del pacto, el altar del incienso, el candelabro, todo, hasta la madera, hasta el oro, todo es una imagen de Cristo y de la obra de redención. Mire, Dios nos habla, las cosas invisibles se comunican a través de las cosas hechas. Dice, siendo entendidas, dice ahí en Romanos, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Dios también nos dejó un mensaje a través de las fiestas solemnes que aparecen en Levítico 23. Dios le da a Moisés una instrucción ahí en Levítico 23 que tenga unos tiempos de celebración, de festejo, de encuentro con el Señor. Yo creo que este tema pues lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado ya muchas veces, los que nos acompañan de tantos años. No voy a entrar en mucho detalle. Mire, pero esas fiestas son tiempos de qué o para qué. Mire, esas fiestas, las fiestas solemnes son tiempos de consagración. Son tiempos para que la persona consagre su vida. Son tiempos de dedicación. Las fiestas solemnes son tiempos de adoración. Ahora, ¿cómo se hacía la adoración? ¿Cuál es la imagen que nos muestra el Antiguo Testamento de la adoración? Pues la adoración era por medio de ofrendas, por medio de sacrificios, por medio de llevar un cordero, de llevar una vaca, de llevar un animalito, de sacrificarlo. Había otra adoración que la estábamos leyendo esta semana, que era la adoración de los vegetales, la adoración del grano, que aparece en Levítico capítulo 2. Había una ofrenda vegetal, una ofrenda de cebada, una ofrenda de cereales que se llevaba, que se le ponía sal, que se le ponía aceite. O sea, todas las ofrendas debían llevar sal. Mire, eso era adoración. En el Nuevo Testamento ya la adoración no tiene nada que ver con muerte de algún animal, porque el Señor Jesucristo es nuestra adoración. La adoración somos nosotros mismos, los que tenemos que morir somos nosotros mismos. Entonces, las fiestas son tiempos de adoración. Las fiestas eran tiempos de agradecimiento a Dios. Eran tiempos para darle gracias. Usted imagínese el panorama. Las cosechas, la gente vivía de sus cosechas. La gente vivía de sus cosechas porque eran personas que vivían del campo, de la agricultura. No había industria, no había una sociedad industrializada como la hay hoy en día. Era una sociedad agrícola y dependían de cosechas. Y cada que la cosecha se recogía, iban a llevar una ofrenda, una primicia de esa cosecha. Y era un tiempo de agradecer. Era un tiempo de decir, Señor, gracias, porque esta cosecha representa el sustento. Y llevaban una parte, llevaban una porción de esa cosecha. Era un tiempo de agradecimiento. Ahora, debemos aprovechar estos tiempos ¿para qué? ¿Para qué? Mire, para conectarnos con Dios. La Biblia nos dice en Eclesiastés 3 que hay tiempo para todo. Tiempo para crecer, tiempo para dejar de crecer, tiempo para llorar, tiempo para reír, etcétera, etcétera. Hay 33 tiempos. Mire, Dios instaló unos tiempos especiales. Los dejó aquí en la palabra de Dios. Esas fechas son unas fechas de alta conexión con Dios. Son unas fechas donde como que el portal está abierto para que usted y yo nos conectemos en ese día. En ese día pasan cosas espirituales poderosas. Son tiempos para conectarnos con Dios. Esas fiestas son tiempos para renovarnos también, para que usted experimente renovación,
para que usted experimente limpieza. Son tiempos para tomar decisiones. Y cada fiesta se celebra en su tiempo. Hay unos días especiales. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua cae el jueves, el día jueves. Ahora, nosotros el día jueves vamos a estar en Huelva, no vamos a estar aquí. Pero yo le invito a que lo tenga presente y tenga un tiempo con Dios. Yo quiero invitarles a que lo tenga presente, tenga un tiempo con Dios, aparte un tiempo para decirle, Señor, gracias por lo que significa la fiesta de la Pascua. Ya lo vamos a tocar aquí en este tema que estamos tocando hoy. Es un tiempo de libertad, es un tiempo de experimentar la libertad. Entonces en Levítico 23 Dios nos da un mandato acerca de celebrar esa serie de festividades. Cada una de estas fiestas pues tiene un significado espiritual, un significado histórico, un significado teológico también, un significado profético. O sea, cada una de esas fiestas tiene un significado y vamos a mirar. Mire, a nivel doctrinal, las fiestas nos muestran la obra redentora de Cristo. En las fiestas solemnes está la obra redentora de Cristo completa. Y una vez más, vamos a recordarla. ¿Dónde empieza la obra redentora de Cristo? Cuando el Señor muere. El Señor Jesucristo muere en la Pascua. En la fiesta de la Pascua, el Señor muere. En la fiesta de las primicias, o en el día de las primicias, el Señor resucita. Entonces mire que cada fiesta es un punto, es un hecho puntual en la obra redentora de Cristo. En el día de las primicias, de la presentación de las primicias, el Señor resucita. Ahora, a partir de la fiesta de la Pascua se cuentan 7 días, que son las fiestas de los panes sin levadura, la descontaminación. La fiesta de los panes sin levadura tiene que ver con descontaminar la vida, porque la levadura es contaminación, la levadura del pecado. Ya en su momento lo vamos a tocar también. Pero después de que el Señor murió, resucitó. Ahora, después de la fiesta de la Pascua, se cuentan 40 días, que se llama la cuenta del Omer. No, 40 no, 50 días, que es la cuenta del Omer. Y en el día 50 es la fiesta de Pentecostés. El día 50 es la fiesta de Pentecostés, la fiesta de presentación de la primera cosecha. Esa es la fiesta de Sukkot, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Ahora, ¿qué pasó en Pentecostés? En Pentecostés desciende el Espíritu Santo. Es el día en que el Espíritu Santo desciende con poder y derrama su Espíritu sobre los discípulos y ellos empiezan a hablar en lenguas y empieza la iglesia. Empiezan los discípulos a dinamizarse, empiezan a hablar en lenguas, a hacer sanidades, a hacer milagros. Y esta bomba explota. La bomba del evangelismo explota y ellos empiezan a hablar, empiezan a orar por los enfermos y los enfermos a sanarse, empiezan a abrir nuevos lugares de culto, uno se va a Samaria, otro se va a otro lado, otro se va a otro lado y empiezan a moverse y empieza la iglesia a crecer. ¿Y eso pasó cuándo? En Pentecostés. Entonces mire que en cada fiesta hay un hecho puntual de la obra redentora de Cristo. Entonces, el Señor murió en la Pascua, el Señor resucitó el día de las primicias. En Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo. Pentecostés es más o menos entre mayo y junio, comenzando el verano, terminando la primavera. Entonces, hay un bache, el verano. ¿Por qué se caracteriza el verano? Por un calor intenso, por un calor duro, fuerte, mucha sequedad. Por eso se caracteriza el verano. Sofocante, yo diría que esa es la palabra, calor sofocante. Como que a veces no podemos ni respirar, como que a veces no podemos con ese calor. Claro, son los días donde nosotros nos refrescamos, vamos a la playita, etcétera, etcétera. Pero se caracteriza por eso, un calor insoportable. Y luego viene el otoño. ¿Y qué pasa en el otoño? Hay otras 3 fiestas que aparecen, que es la fiesta de conmemoración de trompetas, la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Son esas 3 fiestas. Esas 3 fiestas están por cumplirse a nivel doctrinal.
Entonces, mire, el Señor resucitó, ascendió, fue derramado el Espíritu Santo. ¿Y qué está esperando la iglesia? ¿Qué estamos esperando ahora como iglesia? El regreso del Señor, que el Señor vuelva a cualquier momento. Estamos esperando ese hecho. Mire, y la Biblia nos dice que el Señor va a volver al sonar de la trompeta. ¿De cuál trompeta? Mirando el contexto, pues si en la Pascua el Señor murió, si en la fiesta de las primicias el Señor resucitó, si en Pentecostés, justo el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo, entonces, ¿qué podemos esperar? Que en una fiesta también el Señor va a volver. En la conmemoración al son de trompetas. Y ese día, más o menos es los primeros días de septiembre. Ahora, yo no me voy a adelantar a decir que el Señor va a venir este año el 5 de septiembre. No podemos decirlo, porque nadie lo sabe. La Biblia dice que ese día que el Señor va a venir, nadie lo sabe. Eso es un alto secreto ahí arriba. Eso es un alto secreto. O sea, el día que menos pensemos el Señor va a venir. Pero, ¿cuándo va a venir? Sabemos que va a venir en medio de una fiesta de trompetas. La fiesta de las trompetas tiene que ver con la venida del Señor. Estas 3 fiestas que faltan tienen que ver con algo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el Señor va a volver, que el Señor va a hacer un juicio, porque el Señor va a venir y va a juzgar a todo el mundo, a toda la raza humana. Y eso es en Yom Kippur, el día del juicio. Pero también la fiesta de los tabernáculos tiene que ver con esa recogida de las almas, con ese arrebatamiento. O sea, 3 hechos quedan para que se complete la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo no terminó cuando el Señor resucitó. La obra redentora de Cristo termina cuando Él vuelva. Y cuando ya nos quitemos de encima este asedio del pecado. Porque aquí hay una cosa que nos persigue, y es el pecado, y es la tentación. Sí, yo sé que el Señor nos hizo libres de pecado, pero nos persigue la tentación, nos persigue el hecho de que tenemos que cuidarnos de la maldad, de la tentación, de no caer, todo eso. Y también cuando el Señor venga y cuando reine eternamente, se van a acabar las necesidades, las preocupaciones, las aflicciones. Ya no vamos a estar preocupados por el tiempo, ya no vamos a estar preocupados por ir al trabajo, ya no vamos a estar agobiados cada fin de mes. Señor, ¿qué hago? Dios mío, que no me llega el sustento. Ese es el sufrimiento de muchos. Ya no vamos a tener que estar preocupados por todo eso, porque el Señor va a ser nuestro sustento. Ya no habrá necesidad, dice la palabra de Dios. Ya no vamos a estar necesitando todo el tiempo sufriendo que me tengo que ir a trabajar para traer el sustento a mi casa. Nada de eso, el Señor es nuestro sustento. Entonces mire que a nivel doctrinal las fiestas tienen el significado de la obra redentora de Cristo. A nivel espiritual tiene que ver con el avance de la vida cristiana también. Todo el proceso de la vida cristiana se ve también en las fiestas solemnes. ¿Cuándo empieza nuestra vida? La vida cristiana. Cuando tomamos la decisión de recibir a Cristo, de aceptarlo en nuestro corazón. Cuando aceptamos que Él murió y cuando nosotros morimos. Ahí empieza esa carrera. Cuando reconocemos que el Señor murió en la cruz por nuestros pecados. Ahí empieza la nueva vida. Ahora, luego después de que aceptamos que el Señor murió, nos arrepentimos y empezamos a caminar, empieza un periodo de descontaminación. Los panes sin levadura, la descontaminación del pecado, el sacar esas cosas de nuestra vida que nos contaminan, que nos intoxican, que nos dañan, sacarlos de dentro. Pero luego llega el experimentar la unción del Espíritu Santo. Entramos a un nuevo nivel. Ya dejamos atrás la carnalidad, dejamos atrás el pecado y entramos en un nivel de servicio, como lo entraron los apóstoles en Pentecostés.
el Espíritu Santo fue derramado y ellos iniciaron, se encendió una chispa, y ellos evangelizaron, oraron por enfermos y se sanaron, predicaron aquí, predicaron allá, y no les importó la persecución, no les importó que hubieran unos soldados, que hubieran unos romanos o que hubieran unas personas diciéndole, aquí no se meta a predicar. Ellos no se murieron de miedo, ellos dijeron, nada, el Señor nos mandó y lo hacemos, y recibieron azotes, y recibieron cárceles, y recibieron muchas cosas, pero ellos no tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque estaban impulsados por el Espíritu Santo. ¿Sí ve que entraron en un nuevo nivel? Mire, las fiestas solemnes tienen que ver con el avance de la vida cristiana. Todas tienen que ver con el avance. Ahí se ve la vida cristiana hasta el momento en que somos llevados con el Señor. En la fiesta de los tabernáculos, que experimentamos el perdón de Dios. En la fiesta de Yom Kippur. Eso tiene que ver la fiesta. Ahora, todo comienza con la Pascua. Vamos a mirar un poquito qué es la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Vamos a adentrarnos en este tema. Mire, la Pascua es la festividad que conmemora la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. 400 años de esclavitud estuvieron en Egipto. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. No es Éxodo 20, es Éxodo 12. Es el libro del Éxodo en el capítulo 12. Vámonos a Éxodo en el capítulo 12. Y dice así, dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, la fiesta de la Pascua, ¿cómo se celebraba? Según lo que nos dice aquí el libro del Éxodo, se apartaba un cordero el día 10, un cordero que tenía que tener unas características, tenía que ser un macho sin defecto, tenía que ser perfecto. Luego se sacrificaba el día 14. Luego con la sangre, esto es muy importante, se pintaban los dinteles de las puertas, se pintaban las puertas. El marco de la puerta se pintaba con la sangre. Se comía la carne asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Por qué panes sin levadura? Mire, porque esto tiene un significado. 3 cosas: la carne asada al fuego, los panes sin levadura, representa la descontaminación. Resulta que la levadura, el tema de la levadura, eso es un invento egipcio. Creo que solo se puso en ese momento. Solo se puso, yo también me hice esa pregunta hoy, o sea,
como que no había captado ese punto. No, solo se puso ese momento, solamente. Pero se celebraba con panes sin levadura y hierbas amargas. Las hierbas amargas tenían como fin recordar la amargura que vivieron en Egipto. Mire, el Señor liberó a Israel del sistema que los tenía esclavizados. ¿Cómo era ese sistema? ¿Cómo era ese sistema? En Éxodo capítulo 1 nos da una radiografía de ese, nos muestra una imagen de ese sistema. Vámonos a Éxodo capítulo 1 y miramos. Éxodo capítulo 1, a partir del versículo 11. Mire lo que dice Éxodo 1, 11. ¿Qué era lo que vivía el pueblo de Israel en Egipto? Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Miren las cosas que aparecían aquí. Aparecen aquí varios puntos. Mire, primero, dice que mandaron comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Es decir, unas personas que venían a chuzar, a molestar. Mejor dicho, yo me los imagino haciendo esto. Aquí tengo un lápiz, pero a ver, o sea, estaban pullando todo el tiempo. Mire, comisarios de tributos. Mandó unas personas a que estuvieran ahí generando un agobio. Esto es como cuando a uno le cobran dinero, ¿qué debe? No ha pasado, no le ha pasado que cuando usted debe dinero lo llaman y lo llaman y lo llaman y lo llaman. Cuando no es que van a la casa, a tocarle la puerta o a hacerle escándalo. Mire, más o menos así, Dios envió, o el faraón, el enemigo, envió esos comisarios de tributos que lo estuvieran agobiados. Mire todo lo que dice ahí. Luego dice, para que los molestasen con sus cargas. Dice en el versículo 12 que los oprimían, opresión. Mire, opresión. Los oprimían. Luego dice ahí en el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, opresión, dureza, carga, molestia. Dice en el versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre. Amargura, vaya sumando. Ese era el panorama que estaban viviendo los hijos de Israel. Más adelante, si usted va al versículo 16, dieron una orden. Dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Mire, y el colmo, matar a los hijos. Mire el panorama tan fuerte. Amargura, opresión, dureza, carga, la muerte de los hijos. Un panorama bastante fuerte. Era una esclavitud bastante áspera. Mire, el cordero que fue sacrificado representa a Cristo para darnos a nosotros la libertad. Así como el pueblo de Israel vivía todo eso, el ser humano también hoy vive, yo lo digo en presente, un ambiente así parecido. Amargura, dolor, opresión, tristeza. Vámonos a lo que dice Isaías 61, por ejemplo. Isaías 61. Claro, el cordero era sin imperfecciones, tenía que ser un cordero perfecto, porque ese cordero representaba a Cristo. Isaías 61 nos está hablando del mismo Señor.
el Señor Jesucristo. Es una profecía acerca del Señor Jesucristo y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Mire, hoy en día la esclavitud del hombre, es diferente, es una esclavitud espiritual. Aquí la estamos viendo. Esclavitud llenos de amargura, abatidos, tristeza, opresión. Por aquí nos habla dice que el Señor vino a publicar libertad a los cautivos. ¿Qué cautivos? ¿De qué cautivos está hablando? ¿Sabe de quiénes? De aquellos que están en cadenas de opresión, presos de amarguras, presos en la cárcel de sus tristezas, de sus dolores, de vicios, de adicciones. Mire, el Señor vino a liberarnos de todo eso. Entonces uno muy fácilmente puede pensar: no, es que eso fue para Israel. Pues sí, en ese momento históricamente fue para Israel. Pero es que resulta que el Señor tenía una visión más global, el Señor Jesucristo. El Señor no estaba pensando solamente en el pueblo de Israel, como muchos creyeron pensar. ¿Qué pensaron muchos de la época? Que el Señor venía a liberarnos del yugo de los romanos. Eso era lo que pensaban. Entonces, por eso le gritaban: Hosana, Hosana, libéranos de los romanos. Pero estaban equivocados. La visión del Señor no era liberar al pueblo del yugo de otro pueblo. La visión del Señor era liberar de un yugo más grande, que es el yugo del pecado. Y ese cordero que murió era la muestra del significado del Señor Jesucristo, que iba a morir en la Pascua para traernos libertad. Mire, la Pascua a nosotros nos muestra la libertad del Señor. Esa es la segunda parte. Y eso es lo que usted y yo tenemos que vivir. Ahora, ¿cómo fue esa gestión en la cruz? Eso es lo que vamos a ver en el Congreso dentro de 8 días. Parte por parte. Vamos a ver lo que sucedió en la cruz. Detalladamente. Vamos a verlo. Porque ahí sucedieron muchas cosas. No solamente el Señor murió. No, el Señor a nivel espiritual anuló unas condiciones de pecado que habían dentro de nosotros, dentro del ser humano. El Señor fue anulando parte por parte, bloque a bloque, esos bloques que nos pesaban tanto. Mire, ese corderito que moría en la Pascua era la imagen del Señor Jesucristo, que murió el día de la Pascua para liberarnos. Vamos a ver otros 2 pasajes para que oremos. Mire, Juan 8:34. Alguien que me busque Juan 8:34 y otro que me busque Romanos 6, del 15 al 23. Juan 8:34. Romanos 6, del 15 al 23. Juan 8:34, ¿qué dice? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Mire, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que si hay una esclavitud. Mire, el Señor aquí lo estaba advirtiendo. El que hace pecado, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Ahí lo estaba diciendo. Más adelante dice, mire lo que dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre,
el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ay, mire qué espectacular ese versículo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el único que puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Él es el único que puede liberarnos. Mire, la Biblia nos trae una mala noticia, una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia, bueno, empecemos por la mala. La mala noticia, ¿cuál es? Mire, la mala noticia, ¿cuál es? Que usted tiene que dejar lo que está haciendo. Esa es la mala noticia para el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está feliz en su pecado. Está feliz. Y el Señor viene a decirnos, mire, le tengo una mala noticia. Eso que usted está haciendo está mal y se llama pecado. Ahora, la buena noticia es que hay una solución. Y la solución es Cristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ay, ahí está. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, sí hay una esclavitud. Vamos a mirar lo que dice Romanos 6 del 15 al 23. Romanos 6 del 15 al 23. Señor nuestro. Mire, ahí lo está diciendo clarito. Ahí habla en el versículo 17. Bueno, primero, en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si usted se somete como esclavo, dice, si usted se somete a alguien para obedecerle, usted es esclavo de aquel a quien obedecéis. Mire lo que está diciendo. Pero dice el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, mire que ahí en el versículo 17, el Señor está hablando en pasado, erais esclavos del pecado. ¿Quién nos libera del pecado? El Señor. Viene a liberarnos a través de la cruz. Entonces miremos que la Pascua es un tiempo de libertad. Ese cordero que muere en la Pascua es símbolo del Señor Jesucristo que murió en la cruz para liberarlo a usted del pecado, de la esclavitud del pecado. Ahora, la pregunta es, ya para terminar, ¿usted quiere seguir siendo esclavo del pecado? Vamos a hacernos esa pregunta hoy. Mire, aquí el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos nos muestra, o usted es esclavo del pecado para muerte, o usted es esclavo de la justicia para vida, porque lo dice ahí en el versículo 16, o de la obediencia para justicia. Claro, ¿usted qué quiere ser? ¿En qué lado quiere estar? Mire, yo les decía ahora hace un momento que las fiestas son tiempos de tomar decisiones. Y yo creo que este tema lo hemos tocado muchas veces. Yo recuerdo que esta semana estaba revisando algunos videos del canal, reorganizando el canal un poquito. Y estaba reorganizando los primeros videos que hicimos, las primeras transmisiones en vivo que hicimos durante la pandemia, que estábamos hablando justamente de esto, de la doctrina de la salvación. Abril del 2020. Hay un video, la lección número 7 de la capacitación, de la lista de reproducción de la capacitación. Ahí está. Justamente hace 2 años. Venimos hablando. Ahora, no es molesto seguir hablando de esto y lo seguiremos haciendo hasta que cada uno entienda la importancia que este tema tiene. La fiesta de la Pascua es un tiempo de libertad. El Señor murió por nosotros. La sangre del Cordero fue derramada por nosotros. Y si esa sangre, ahora Natalia preguntaba que si esa sangre fue pintada en la puerta siempre. No, fue una sola vez. Pero esa sangre representa algo. Si esa sangre no estaba ahí, el espíritu de la muerte pasaba matando al que no estuviera marcado.
entraba a la casa que no estuviera pintada. ¿Su casa está pintada? ¿Su vida está pintada con la sangre del Cordero? Esa es la pregunta. Hay un ángel de la muerte desatado. Hay un ángel de la muerte desatado buscando a quién devorar, buscando matar hijos. Recuerde que ese ángel iba por los primogénitos, iba por los niños. Y yo creo que si algo nos duele a nosotros, es la vida de nuestros hijos. Los que hemos sido padres, nos duele la vida de nuestros hijos. Y no queremos que a nuestros hijos les pase nada, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y nos duele cuando a nuestros hijos les va mal. Pues el enemigo va por ellos. El enemigo va por ellos. Y si usted no está con la sangre del Cordero pintando su casa, yo no lo estoy hablando de que lo hagamos literalmente, no. No es que vamos a coger y vamos a matar el Cordero y vamos a pintar de rojo. No. Esto es algo simbólico. Esto es algo simbólico. Esto es algo que lo tenemos que tener claro en nuestro corazón. Permitir que la sangre del Cordero cubra nuestra vida para que ese ángel de la muerte pase de largo. Pesaj es pasar de. Eso significa Pascua. Pesaj, pasar de largo. Preparemos nuestro corazón para esta semana. Mire, yo quiero hacerles esta motivación. Preparemos nuestro corazón durante esta semana. El tiempo de Pascua es un tiempo importante. Es un tiempo donde vamos a tomar una decisión. En base a esto que hemos hablado, tome una decisión y dígale: Señor, ¿soy esclavo del pecado? Analice eso, pregúntese eso. ¿En qué áreas de mi vida todavía estoy en esclavitud y necesito ser libre? Y vamos a aceptar esa libertad que el Señor ya hizo y ya ganó en la cruz. Porque el Señor ya la ganó en la cruz. Ya la ganó allá, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y vamos a entrar en esa dimensión. Oremos y terminemos este tiempo. Padre Santo, poderoso, yo te doy muchas gracias en esta noche, Señor. Gracias porque una vez más, por tu misericordia y por tu amor, podemos venir delante de ti, Señor. Una vez más, por tu misericordia y por tu amor, estamos aquí, deleitándonos en todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, en esta tarde, en esta noche, quiero darte gracias por la libertad, Señor, por la libertad que tú mismo nos has dado a través de Cristo Jesús, porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para salvarnos, para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Padre Santo, nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar que el Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos vida. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, Señor. Reconocemos que hemos pecado. Reconocemos, Señor, que hemos fallado. Reconocemos, Señor, que hemos hecho cosas que a ti no te han agradado. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que hoy perdones, que hoy limpies, que permitas que nuestra vida hoy esté en sintonía contigo, Señor. Padre Santo, gracias por el Cordero de Dios que murió en la cruz para darnos vida, para darnos gozo, para darnos libertad, para hacernos libres, para quitar el yugo de esclavitud que había sido puesto sobre nosotros, sobre todo nuestro ser. Padre, yo te doy gracias. Gracias por la cruz. Yo te doy gracias por liberarnos de todo yugo, de toda cadena, de toda opresión.
Padre, hoy renunciamos a toda esclavitud. Yo quiero invitarle a que usted hoy renuncie a toda esclavitud en su vida. Esa esclavitud que le ha traído dolor, esa esclavitud que le ha traído amargura, que le ha traído enfermedades, esa esclavitud que le ha traído muchas lágrimas y que no le ha permitido ser feliz. Dígale, Señor, hoy yo renuncio a la esclavitud del pecado en mi vida, Señor. Renuncio a este sistema que ha querido venir a dañarme, que ha querido venir a matarme, a acabar con mi familia, a acabar con mis hijos. Gracias por trasladarme al reino de tu amado Hijo. Gracias porque a través de la sangre de Jesús fuimos trasladados a un nuevo reino y ha sido cambiado nuestro estado. Padre Santo y Poderoso, gracias por liberarnos, por sanarnos, Señor. Hoy te pedimos que abran nuestros ojos esta semana, que nos guíes durante este tiempo, Señor, de la Pascua, para recibir libertad que viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser libres. Ayúdanos, Señor, a dejar atrás el Egipto, a dejar atrás ese faraón que quiere matar nuestros hijos, que quiere que no adoremos a nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, a dejar atrás el desierto. Gracias, Padre Dios. Gracias por llenarnos, por saciarnos, por fortalecernos y por darnos vida en ti, Señor. Yo hoy bendigo, Señor, la vida de cada uno de estos hijos tuyos. Te pido que tu amor y tu gracia sea derramada con poder sobre todo lo que hagan esta semana. Yo te pido que esta semana hables a sus vidas, a sus corazones, que los ojos sean abiertos, que su corazón sea abierto, tocado, Señor, que sus oídos sean abiertos para que ellos puedan ver, oír y entender tu voz, mi Señor. Yo oro, Señor, por las personas que van a recibir el mensaje de salvación esta semana, en los tiempos de evangelismo, Señor. Yo te pido también por ellas, para que también tú abras sus ojos, para que tú les hables, Señor, a sus vidas. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta noche, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.